Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Marcos. Vamos a celebrar Santa Cena hoy, amados hermanos, muy importante. Traigo un mensaje de parte de Dios. Yo creo que voy a tratar de ser breve porque tengo que llevar a cabo lo de la Santa Cena, pero yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros en este momento y vamos a leer del libro de Marcos 4:35, amados hermanos. Marcos 4:35 en adelante. Dice la palabra de Dios así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a amar tu palabra y a ponerla por acción, por obra, más que todas las cosas, Señor. Enséñanos, Señor, a amar esta palabra, Señor, para que nos vaya bien en la vida, Señor. Este es nuestro manual, Señor. Nos lo has dejado para ponerla por obra, Señor, y aplicarla en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, si le pudiera poner un título a esta enseñanza, podría ser La paz de su presencia. La paz de su presencia. Aleluya. Hay tantas personas que necesitamos paz, que necesitamos armonía, que necesitamos quietud. En medio de un mundo turbulento, lleno de injusticias, de inmoralidad, de avaricia, se necesita paz en el corazón del hombre. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, define la paz: es un estado de calma, de tranquilidad, sin molestias, sin disputas u otras circunstancias que le causen malestar a una persona. Ahora, acabamos de leer este pasaje donde los protagonistas son Jesús y sus discípulos. El lago de Galilea, amados hermanos, era famoso por sus grandes tempestades que se producían inesperadamente cuando usted podía ir a acampar a la orilla del lago y estar el sol precioso, las olas quietas, un clima apropiado. Pero ¿qué hacía al mar de Galilea? Enfurecerse inesperadamente, sin que usted no se lo esperara. El lago de Galilea estaba situado por debajo del mar más de 200 metros y estaba rodeado de mesetas, y esas mesetas estaban rodeadas de grandes montañas, y eso hacía que
el viento frío de las montañas bajara en forma de embudo, de remolino, y se mezclara con el aire caliente de la playa y se produciera una gran tempestad inesperadamente. Entonces, eso hacía también de este lago, por su situación, un clima agradable, un clima templado, benigno, donde muchos visitaban, unos para pescar, unos para pasar el día tranquilos, pero de pronto se podía levantar una tempestad, así sin pensarlo, sin saberlo, impredecible. Así era el mar de Galilea, el lago de Genezaret, donde aquellos discípulos fueron encontrados por el Señor Jesucristo, Pedro, los hijos de Zebedeo. Ellos estaban muy familiarizados con este lago. Fue una de estas tormentas, amados hermanos, de estas tempestades repentinas, la que sorprendió a Jesús y a sus discípulos. Aquel día cuando Jesús decide viajar, ir de un lado hacia el otro lado con sus discípulos. Y ahí estuvieron en un grande peligro. A todos en la vida, amados hermanos, nos llegarán muchas veces inesperadamente, de sorpresa, esas tormentas, esas tempestades. Pueden ser tormentas de aflicción, de pasión, de tentación, de duelo, problemas de escasez, tormentas de enfermedad. Nadie está exento de las tormentas de la vida. Ahora, no le haríamos tanta justicia a esta historia si la tomamos solo en un sentido literal. Aquí en esta historia se nos describe más que un milagro físico del Hijo de Dios. Un milagro extraordinario. Un milagro grande. No me gozo al ver los desastres naturales en la creación de Dios, pero es impresionante cuando usted le ve por la televisión o por las redes sociales, ver un terremoto, su fuerza, su destrucción, ver un huracán que destroza, se lleva todo cuanto encuentra a su paso. Es impresionante la fuerza de los elementos en este mundo en que vivimos. El agua, el aire, el fuego son devastadores. Una cosa es contemplarlos por televisión, por las noticias, y otra cosa es estar ahí. Pero si aplicamos simbólicamente, leemos este pasaje para nuestra vida, amados hermanos, en esta vida que estamos caminando como peregrinos, porque nosotros no pertenecemos, los cristianos, a este mundo, a esta tierra. Nosotros somos de arriba. Estamos de paso. Estamos de viaje. Pero durante ese viaje usted tendrá que experimentar tormentas en este viaje, en esta vida. Es imposible que usted no las tenga o que usted no las vaya a tener si no las ha tenido. Nadie es inmune a las tormentas de la vida, aunque esté haciendo las cosas bien, aunque usted diga, yo voy en una dirección correcta. Las tormentas lo alcanzarán algún día. La pregunta es, amados hermanos, si las tendrás o no las tendrás. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar las tormentas durante este peregrinaje en esta vida terrenal? ¿Cómo vamos a enfrentar? Quizás usted ya se encuentre navegando por varios años, 10, 20, 30 años, 40, 50, 80 años en esta vida. Y ya ha experimentado las tormentas. Quizás muchos estén empezando a experimentar las tormentas, ya el agua ya está empezando a meterse en su barca. Y de pronto se da cuenta que el viento ya está azotando.
Su hogar, su casa, esa barca representa ese hogar, esa casa, ese hijo tal vez. Y el agua sigue subiendo y sigue inundando. Y los vientos siguen con más fuerza, dando con más ímpetu. Y usted hace en lo humano algo para remediarlo. Quizás como los discípulos empezaron a sacar el agua, empezaron a reparar. Tal vez uno le decía al otro, baja la vela para que el viento no dé con gran fuerza y nos estrellemos. Tal vez usted esté haciendo algo para remediar las tempestades, las tormentas de la vida. Pero tal vez llega un momento en que usted ya no puede hacer nada. En que realmente esos vientos y esas tormentas han desviado su dirección, han desviado ya su esperanza ha terminado. Y solamente ha bajado las manos y ha dicho, bueno, voy a perecer. No hay nada más que hacer. Ya no puedo más. Sucedió aquel día aquí en esta historia. Después de haber trabajado tanto el Señor Jesucristo, después de haber usado aquella barca como un púlpito para predicar a la gente, para enseñarle a la gente, para sanar a la gente, todo el día había trabajado. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo nunca se cansaba de hacer el bien. También del otro lado había trabajo que hacer y le da una orden a sus discípulos: subid a la barca. Vamos al otro lado del mar de Galilea. Hay trabajo que hacer, muchachos. Acompáñenme. Él fue el que dio la orden. Hay mucho trabajo por hacer, amados hermanos. Las tormentas y las tempestades de estas vidas no nos pueden detener como hijos de Dios, como cristianos de Dios. Tenemos que hacer el trabajo. Somos los ojos, las manos y los pies del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero de pronto, yendo en medio de este lago, pasó lo inesperado, lo que ellos no se esperaban. Llegó la tormenta. El agua empezó a inundar la barca. Y tal vez Pedro, como era tan impetuoso, empezó a decirle a Tomás: Tomás, muévete, baja la vela, haz algo. Andrés, repara las tablas, ponle ahí unos clavos. Pero el agua y las olas seguían enfurecidas cada vez más. Y cada vez más era peor el peligro y la destrucción de aquella barca. Aleluya. Yo me pregunto, el Hijo de Dios estaba en esa barca. Sus discípulos estaban en esa barca. ¿Por qué Cristo permitió una tormenta y una tempestad? Hay cosas que nos van a pasar en la vida. Hay tormentas, hay tempestades, para que la gloria de Dios se manifieste en usted y en mí. Esa tormenta era para que la gloria de Dios se dejara ver. Y para mostrarle a los discípulos a quién habían seguido. Aleluya. Dice que Jesucristo dormía. No hay en otro pasaje en la Biblia que diga que Jesús dormía, pero aquí dice que dormía. Que él, en cuanto subió a la barca, se fue al timón, ahí es donde está el capitán, y ahí se quedó dormido. Estaba cansado, estaba fatigado Jesús, y se quedó dormido. Entonces los discípulos, imagínense este cuadro, cuando ven que se ahogan, que la barca se va a hundir. Amados hermanos, quiero decirle algo muy importante aquí. A Jesús no lo despertó la tormenta, el viento huracanado, ¿qué sabes? El agua embravecida. Él seguía durmiendo. Yo le voy a decir una cosa, amor, bien importante. Ponga esto en su corazón. A Cristo, a Dios, no le despierta su adversidad, su problema, su aflicción. Él sigue centrado en su trono. Él está bien tranquilo. ¿Sabe qué fue lo que despertó a Jesús?
Cuando los discípulos ya sentían que el agua les llegaba al cuello, ya no había nada más que hacer. Se dieron cuenta que iban a morir. Y de pronto en esa desesperación y esa preocupación, sacando agua, remendando la barca, bajando la vela y haciendo todo, de pronto, aquí está el maestro y está durmiendo. Se acordaron que allí iba Jesús. Pero Jesús no se despertó con la tempestad, con el tumulto, con las olas y el gran viento y la gritería que ellos traían y el alboroto que hacían. Él despertó hasta que cuando dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos. Lo único que despierta el corazón de Jesús es la oración de un cristiano que viene humilladamente delante de Dios y se humilla delante y le pide: Señor, ayúdame, ya perezco, ya no puedo más. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame con mi casa, ayúdame con mis hijos, ayúdame con este problema, ayúdame en mi matrimonio, Señor. Siento que mi barca se hunde, Señor. Es entonces cuando Él te va a escuchar. Los discípulos no estaban allí, amados hermanos, jugando póker y bebiendo coñac. No estaban allí ni estaban huyendo porque estaban engañando a sus esposas. Los discípulos del Señor Jesús no estaban ahí asaltando otros barcos perdidos en el mar. Los discípulos del Señor Jesucristo estaban ahí porque Él les había dado una orden que lo acompañaran. Yo les tengo una noticia mala y una noticia buena a esta historia. Le voy a dar la mala. El Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. En otras palabras, vamos a pasar tormentas. Vamos a tener problemas. Este mundo está lleno más que de problemas, amados hermanos. Desde que el primer hombre cayó, son puros problemas. Usted se verá envuelto en tormentas, incluso en las grandes personas de Dios que siguieron, que Dios usó, enfrentaron grandes tempestades, grandes tormentas. Adán y Eva tuvieron un hijo rebelde. ¿Qué tormentón es eso? ¿Qué problemón es ese? Tener un hijo rebelde. Pues Adán y Eva lo tuvieron. Noé experimentó un gran diluvio en su vida. Y más adelante su propio fracaso. José fue echado en un pozo y vendido por sus propios hermanos para después ser encarcelado injustamente. Problemas, tormentas, luchas, aflicciones. Moisés, el hombre más manso, dice la Biblia, de la tierra, perdió los estribos y mató a un hombre. Más tarde tuvo la responsabilidad de guiar a una multitud quejumbrosa de inmaduros. Problemas, tormentas en los grandes hombres de Dios. David se vio obligado, escuche, David, el hombre conforme al corazón, se vio obligado a huir de su suegro Saúl, del primer rey de Israel, por celos. Nehemías, el hombre que propuso en su corazón de haber estado ellos exiliados en la esclavitud. Propuso en su corazón reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y el templo para que el enemigo se levantara en contra de él. Problemas. Pablo, el apóstol, después de su conversión fue golpeado, fue azotado, apedreado, perseguido, encarcelado en diferentes ocasiones. Este gran hombre de Dios. Job, que como habla Dios de él, dice: no hay otro como mi siervo Job en la tierra. En un día perdió todos sus hijos, su familia, su casa, sus ganados, sus ovejas.
el Hijo de Dios, Jesús, un día colgaba en una cruz. Su mejor amigo lo había negado 3 veces. Los demás lo habían abandonado. Estaba solo. Pero antes de eso, le habían arrancado su barba a pedazos. Lo habían ridiculizado. Le daban de bofetadas. Se mofaban de él. Se burlaban de él. Le dieron de latigazos. Se desangraba. Y ahora estaba solo. Y era el Hijo de Dios. A veces seguir a Jesús nos llevará a las tormentas, amados hermanos. Los hombres que había en la barca no eran como Jonás, que estaban huyendo de la presencia de Dios, ni estaban ahí para turistear. Estaban ahí porque habían decidido seguir a Jesús. Hay una idea equivocada, amados hermanos, de que cuando tú te entregas a Cristo, todo va a estar bien y que todo va a ser prosperidad. Te mintieron, lo siento mucho. La Biblia no dice eso. Y que la paz va a venir de inmediata. Es cierto, amados hermanos, que el camino de la cruz nos lleva a la gloria del cielo. Pero para ir a la cruz tienes que recorrer la vía dolorosa, la vía del sufrimiento, porque sin corona, sin cruz no hay corona. Lo siento mucho. Las tormentas son prueba de nuestra fe. Antes de calmar Jesús la tormenta, les dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Porque la fe es el primer requisito para agradar a Dios, de acuerdo a Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces cuando llega la tormenta nos preguntamos si Dios realmente me ama. ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta? Y decimos: pensaba que Dios me amaba. Aleluya. Nuestro pensamiento muchas veces, amados hermanos, es que si realmente nos ama, ¿por qué nos pasa esto? Decimos. ¿Por qué me llegó esta tormenta? ¿Por qué tengo este problema? Pero, amados hermanos, te vas a dar cuenta que esto no es así. Jesús amaba a sus discípulos. El Padre amaba a su Hijo. Y sin embargo estuvieron envueltos en una tormenta de perder sus vidas. Pero aquí la buena noticia que les tengo. Dice Cristo en esta mañana: confiad, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, Jesús va con nosotros en las tormentas. Jesús estaba con ellos en la barca. Jesús viene con nosotros en las tormentas. Ese es motivo para no tener miedo, para no tener temor. Él viene con nosotros en medio de la tormenta. Él está contigo en tu barca. Entonces, deja que Jesús se ocupe de las tormentas. Ninguna tormenta será muy grande para Él. Ningún viento es demasiado feroz. Ninguna ola es demasiado fuerte para Jesús. Nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo ello. Jesús estaba ahí y estaba dormido. Pero en cuanto Él despertó y decirle a las olas: aquíétense, el mar cesó y se hizo grande bonanza, dice su palabra. Y aquellos hombres se preguntaron: ¿qué hombre es este? El que hizo los ríos, el que hizo los océanos, el que hizo los lagos, los mares, estaba ahí para decirle: yo te hice. Le dice al mar: de aquí
no vas a pasar. Él le puso el límite al mar, al océano. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Y es por eso que Él se levantó y dijo: aquíétense. A la voz de Dios, a la voz de Jesús, todo se sujeta. No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces Jesús nos da la paz, nos da la armonía. Aleluya. Hay una historia que dice que una madre decidió viajar desde Inglaterra para visitar a su hijo en Ontario, Canadá, en una ciudad que se llama Muskoka, que le llaman la ciudad de los 1000 lagos. Allí la madre y el hijo decidieron dar un paseo y llegaron enfrente de un gran arroyo, un gran río que corría lleno de aguas por las lluvias de primavera, aguas turbulentas. Y se fijaron que en medio de aquel arroyo estaba una roca, y arriba, encima de esa roca, estaba un pájaro parado, pero bien tranquilo. Las turbulentas aguas no lo hacían volar, él estaba tranquilo contemplando el gran paisaje. Y la madre le dice al hijo: hijo, yo creo que esa es la imagen de una paz perfecta. Yo creo que lo mismo, que en medio de las turbulentas aguas, en medio de esas tormentas, un hijo y una hija de Dios pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la roca, y la roca tipifica a Cristo. Aleluya. Cuando Jesús va con nosotros, amados hermanos, voy a cerrar porque vamos a celebrar. Cuando Jesús va con nosotros, no hay por qué temer. Cuando Él está con nosotros, nadie ni nadie nos podrá frente, porque Él va enfrente de nosotros para limpiar el camino, para limpiar todo obstáculo. Pero Él va detrás también para cuidarnos, para protegernos. Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros los 365 días del año. Él no duerme. Su corazón vela por cada uno de nosotros. Él tiene el cuidado de uno de nosotros. Hoy escucha su voz. Es Dios quien te dice en esta mañana: esfuérzate, hijo, esfuérzate, hija, sé valiente. Solamente sé esforzada y sé valiente. No se atemorice tu corazón. No tengas miedo. No tengas miedo de los enemigos. No estés viendo si son grandes o son numerosos, si son gigantes. No tengas miedo de las murallas, si son extensas, anchas y grandes. Van a caer en el nombre de Cristo Jesús. Hay murallas, hay gigantes que van a caer porque tú estás conectado a Cristo, el Dios Todopoderoso. Vas a cruzar el río, vas a cruzar el mar, vas a cruzar los desiertos, vas a cruzar las montañas y vas a llegar, porque hay una promesa de Dios que te dice en esta mañana: vas a llegar a la tierra prometida, porque hay una promesa de Dios que dice: yo te la voy a entregar en tus manos, es tuya, la vas a conquistar, hijo, hija de Dios. Vamos a llegar en el nombre de Cristo Jesús. Y esa promesa es para nosotros, amados hermanos. Vamos a cruzar este peregrinaje en esta vida, y vamos a llegar a la santa ciudad donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay tormentas, donde no hay cáncer, donde no hay enfermedad. Ahí, amados hermanos, como dijo el hermano, adoraremos de día y de noche al Dios Todopoderoso. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Fue Dios quien te compró. Fue a Dios que le costó un precio tu vida, tu salvación. Él te compró. Él fue el que dio la vida por ti. Él fue el que derramó la vida por ti, para que el mundo no te merezca. Joven, jovencita, el mundo no es digno de ti. Dios te ama, tú vales mucho para Dios. Aleluya.
Termino con esto, amados hermanos. Cuando Jesús terminó de hablar en el Sermón del Monte, Él dijo algo bien importante. Todos aquellos que les da flojera leer la Biblia, lea el Sermón del Monte. Yo lo siempre digo, es la Biblia en miniatura. Ahí está todo. Pero no por eso no deje de leer la Biblia. Lea la Biblia, pero si le da flojera, lea el Sermón del Monte. Terminó Jesús de hablar las palabras y dijo: aleluya. Todo, dijo, todo el que hace, el que aplica, o sea, esa palabra, ese sermón a su vida, lo voy a comparar a un hombre inteligente, a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dio con fuerza, con ímpetu sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Y luego después dice Jesús: pero todo aquel que no hace como he dicho, como dice esta palabra, lo voy a comparar con un hombre insensato, un hombre tonto. Hay una versión que dice una palabra bien fuerte, y con todo respeto, aquí en este altar lo digo, dice: lo voy a comparar a un hombre estúpido que edifica su casa sobre la arena. Dice, y dice lo mismo: vinieron ríos, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu con una casa y cayó. La razón porque estaba fundada sobre la roca. La lección es esta, amados hermanos. Hay que construir sobre la roca. Quita ese fundamento de arena y empieza a construir sobre la roca que es Cristo. Cristo nos ama. La arena es movediza, la roca es estable. Tú y yo necesitamos bases sólidas del Evangelio, de la palabra de Dios. No evangelio de arenas movedizas.